Primero que nada, disculpas por interrumpir un sábado que se dedica normalmente a otras cosas y que hoy vamos a dedicar este tiempo a platicar un poco acerca de lo que son los medios de comunicación y particularmente el papel que están jugando en este momento histórico que estamos viviendo los mexicanos. Los medios de comunicación esencialmente en México han sido un asunto mercantil. La gran mayoría de los medios de comunicación obedecen simplemente al propósito de lucro, de ganancia, de quienes invierten su dinero para tener, ya sean periódicos, estaciones de radio, revistas o concesiones de televisión, que les permitan presionar para incrementar o conseguir negocios que forman parte de ese consorcio del cual forman parte esas puntas de lanza que son precisamente los medios de comunicación, usados como una forma de presionar, de chantajear o de consolidar los negocios de esos grupos empresariales. La historia de los medios de comunicación en México, en los años de los que nosotros tenemos conciencia, pues es una historia verdaderamente triste. Medios de comunicación que han sido siempre cómplices, solapadores de lo que hace el poder. Relativamente no puede ser de otra manera si quienes los dirigen lo que buscan es el negocio y no decir, ni difundir, ni analizar, mucho menos ayudar a que la gente entienda lo que pasa en determinado momento de la sociedad o del desarrollo social y político que se tenga. Justamente en la ignorancia es en lo que se funda el poder de esos consorcios, justamente en la manipulación, y lo que buscan y lo que promueven son los entretenimientos ligeros, llámense telenovelas, llámense los programas de frivolidades de la vida de los mal llamados artistas, de tal manera que en determinado momento hay más visitas y más interés por conocer los detalles sórdidos de las intimidades de Fabiruchis que de lo que realmente está pasando en ese momento. Y los mejores acentos críticos, el mayor filo inquisitorial, la mayor disposición para ahondar, investigar, denunciar y criticar, se dan en esos términos, de si fulanito de tal tuvo un hijo, una hija que se casó con perenganito, o los problemas de la paternidad de determinada persona, o las broncas de Verónica Castro y su hijo. En fin, estos son los detalles mediante los cuales lo que se busca y se pretende es que la gente no tenga acceso a aquello que, si llega a conocer y llega a entender y a difundir, puede constituir un peligro para los intereses de esos grupos empresariales. Si en la Edad Media el control del conocimiento y de la educación estaba en manos de quienes de una manera oscurantista manejaban todo, que era la Iglesia Católica con sus jerarcas, y si en aquellos tiempos estaba vedado leer los libros que la Iglesia consideraba que no debían ser vistos o atendidos por la gente, bueno, pues ahora tenemos otro tribunal de la Santa Inquisición televisiva, porque esencialmente en México la política se está manejando hoy de una manera fascistoide a través de los medios electrónicos de comunicación. Lo que pasa en la televisión y en la radio puede ser que no tenga la profundidad de análisis y de discusión que puede sugerir las páginas de un periódico. El aire pasa y la letra queda, pero sin embargo, cuando se vive en momentos como los actuales, en los cuales la necesidad de sobrevivencia diaria, la carga de trabajo, los problemas hacen que la gente busque soluciones fáciles y rápidas, llevan a que la conciencia nacional esté siendo regida por los principales noticieros de televisión. Principales noticieros de televisión que en su gran mayoría están regidos por personajes de grandes compromisos con ese sistema político y económico.
cuando escuchamos a gente como Joaquín López Dóriga, como Javier Alatorre, cuando escucha uno en el radio a personajes como Oscar Mario Beteta, a propio Nino Canuna, muchos de ellos han formado parte de las páginas más oscuras de la complicidad pagada, mediante los cuales durante décadas a los periodistas se les pagó por decir lo que el poder ordenaba y por callar lo que el poder quería mantener en secreto. Durante largo tiempo, los presupuestos federales y estatales han sido destinados para el pago de esos favores mediante lo que en términos de esa picaresca de los medios de comunicación se ha llamado como el chayo. Se le dice el chayo o el chayote porque es algo que recibe el periodista como si se espinara, y lo recibe rápido, se lo guarda y se acabó, y voltea a seguir criticando, denunciando, siendo el gran héroe de la lucha desde los medios de comunicación, y además asombrándose de que haya quienes duden de la honestidad de ellos y de los medios de comunicación, porque ellos sí son periodistas de verdad, saben decir las cosas y enfrentarse con el poder. Son enfrentamientos simulados, selectivos y ordenados. Para quienes, como yo, tenemos la obligación profesional de leer y de atender, escuchar, ver el mayor número de material informativo, bueno, pues resulta por una parte una tortura ver tanto cinismo, pero también resulta una forma de entender por dónde van las cosas a partir del tono y el contenido de lo que muchos de ellos dicen. Y cuando uno ve la embestida salvaje que se dio en esta ocasión contra la toma de las tribunas, y cuando lee uno a autores como Federico Reyes Heroles, hermano del director actual de Petróleos Mexicanos y miembro del grupo empresarial que hizo las primeras encuestas a favor de Calderón, el GEA-ISA, cuyo director de ese tiempo, Guillermo Valdés, hoy es ni más ni menos que el director del CISEN, del Centro de Espionaje del propio gobierno federal. Y cuando leo uno de esos escritos en los que de una manera destemplada, desproporcionada, perdiendo la compostura, gritan que hay un golpismo y que hay que llamar las cosas por su nombre, y que la gente tiene que tomar el nivel que le corresponde, ocupar su trinchera para pelear contra esos que en las calles están expropiando el derecho de la colectividad a regirse adecuadamente. O cuando leo uno a gente como Leo Zuckerman, un académico, que también llama y dice, ya basta, es tiempo de que nosotros también digamos nuestra verdad y que salgamos a enfrentar estas actitudes fascistoides que están lesionando a nuestra nación. Pero ¿qué es lo que hay de fondo en todo esto? Lo que tenemos es un golpismo mediático. Lo que hoy estamos viviendo es la traslación al nivel social de movilización masiva del resultado del fraude electoral de 2006. La nación quedó dividida a partir de ese fraude. Ayer en el Club de Periodistas abordábamos este punto y yo decía que más allá de nombres y apellidos, de partidos y de colores, lo que en el 2006 fue robado a los mexicanos fue el derecho soberano a elegir a sus autoridades, y fue cometer un fraude para que los grupos transnacionales que preveían y que estaban apostando al gran negocio de saquear la riqueza nacional, sabían que solo colocando a alguien que pueda servir a sus intereses podrían realizar esos proyectos. Por tanto, lo que hoy se está viviendo en esta alborada, en esta movilización importante que ha tenido éxito en esta primera batalla, pero que aún tiene difíciles batallas por delante, lo que estamos viendo y viviendo es el intento de consolidar no un círculo virtuoso, sino un círculo vicioso. La elección robó a los mexicanos el derecho a elegir e instaló a una persona con ilegitimidad de origen como presunto coordinador del mando político nacional. Esa persona lo primero que hizo fue militarizar a México, fue instalar soldados, tanquetas, metralletas por todo el país y convertir a México en un lugar
donde se le ha robado también una buena parte de sus derechos civiles y constitucionales, obligando a los mexicanos a vivir ya en un estado contrario a lo que establece la Constitución General de la República, sin libertad de tránsito, sin libertad de expresión y en algunos lugares con el secuestro abierto del poder de las autoridades civiles, por más nefastas que éstas sean, pero ese secuestro de la autoridad civil por la vía de los militares. Y ahora lo que quieren para cerrar ese círculo del fraude electoral, de la militarización, ahora es convertir la principal riqueza nacional, que es el petróleo, en un negocio privado para que así surja la nueva élite empresarial, como ya hubo antes las familias Alemán o las familias Han, que fueron las que se beneficiaron de los grandes negocios del poder público. Ahora se pretende que las familias Calderón, Muriño, Gamboa sean quienes se conviertan en las nuevas camadas de multimillonarios que controlen en el futuro los procesos electorales mediante el manejo de carretadas de dinero sucio o de origen empresarial que lleguen a promover determinadas candidaturas y a usar esos medios de comunicación como instrumento de censura y de manipulación en determinado sentido electoral. Ellos creen que teniendo autoridades impuestas por la fuerza, teniendo al ejército desplegado en el país y ahora teniendo la gran riqueza nacional en sus bolsillos, podrán convertir a México en un lugar donde los mexicanos seamos solamente mano de obra y nuestra naturaleza sea proveedora de recursos primarios. Frente a esto, el papel de los medios de comunicación ha sido, desde 2006, de una absoluta complicidad y en determinado momento de una gran responsabilidad histórica como ejecutores de ese golpismo mediático. Un golpismo mediático que en el 2006 surgió con las falsas encuestas de opinión, trucadas, manipuladas, luego con ese proceso electoral amañado y finalmente con este periodo que tenemos desde julio del 2006, en el cual la crítica, la disidencia, el ejercicio libre de la inteligencia ha sido convertido en una especie de delito social e intelectual. Hoy se burlan quienes ocupan las tribunas de los principales medios electrónicos de aquellos que hablamos de fraude electoral y ahora tienen el cinismo de presumir que una mayoría está secuestrada por una minoría, cuando bien sabemos que en 2006 la diferencia formal, la diferencia jurídica que no legítima fue solo del 0.56%. Pero esos medios de comunicación pretenden reducir a esa porción de los mexicanos a una forma de exilio intelectual, político, electoral y social. Hoy somos emigrados de nuestra propia tierra, porque nos están cerrando todos los espacios y porque hoy en los medios de comunicación hay una lista de opinantes autorizada por Los Pinos y por Gobernación para que en cada lugar donde se abren espacios de presunta discusión participen los mismos de siempre. Por eso veremos que los mismos nombres se repiten en una mesa de discusión en el radio, en una mesa de discusión en la televisión. Y hay gente como María Amparo Casar, por ejemplo, que fue coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Krill, y que se aparece como si fuese ella una blanca abanderada de la libertad intelectual, cuando ha sido una persona con interés político específico y que hoy juega el papel de avanzada y de representante de los intereses que se dictan en estos grupos panistas. Como ellos podemos ver muchos de esos ejemplos. Y el ejemplo extremo que se tiene, que es como en esas familias rancias de abolengos, abollados, en los cuales acaban casándose los unos con los otros y les nacen niños con cola de cochino, dicen. Ahora vemos tercer grado, convertido en la presunta cumbre de la discusión entre periodistas, cuando en el fondo es una confesión de que son empleados trabajando frente a su jefe, porque quien coordina esto
no es un periodista, sino que es el vicepresidente de noticias de propia Televisa, que se sienta para conducir las discusiones por el